suplir unas demandas tan amplias y crecientes de la población. Entonces, ¿dónde queda el fortalecimiento de la centralización con el tema de los agronegocios? Bueno, yo voy a complementar su pregunta porque pienso que aquí está quien nos puede responder. Tuvimos una cumbre en Valledupar en la que los departamentos tuvimos un espacio importante para decirle eso al señor ministro, para decirle eso al país. La descentralización de los recursos en tema del agro. Entendiendo que se van a manejar unos recursos adicionales por este tema del Pacto Nacional Agrario, por recursos nuevos que tiene el ministerio, en el que nosotros, el planteamiento era muy claro: denos unas responsabilidades y asígnenos unos recursos que nosotros podemos. ¿A quién le hacen el paro? El paro no se lo hacen al gobernador, el paro se lo hacen al gobierno nacional, porque los recursos y las políticas se manejan desde allí. Nosotros queremos aportar a esto, nosotros queremos ayudar, nosotros que estamos en la región y tenemos unos planes de desarrollo enmarcados en unos temas específicos, queremos aportarle al gobierno ese apoyo y ese conocimiento en el territorio, pero esta asignación de estas tareas no puede ser como algunas de las actividades que nos han puesto, que no van acompañadas de recursos y que nos toca llegar a ejecutar. Esperemos que esta sí, señor ministro, nos apoye. A ver, yo creo que esta respuesta también tiene varias aristas. La primera, de verdad que desde hace muchos años los gobiernos departamentales no tenían los recursos que autónomamente pueden manejar. De hecho, hoy con el gobernador estábamos en el OCAT, el sitio donde se aprueban los proyectos que por efecto de las regalías se entregan a las regiones. Esos son proyectos presentados por las regiones y son proyectos ejecutados por las regiones. Y los recursos son bien importantes y los proyectos que en estos momentos se están presentando son bien importantes. Y esos son decisiones autónomas regionales y recursos que salen de los departamentos que tradicionalmente han producido petróleo y minería y lo están aportando al país. Pero reitero, son recursos que manejan las regiones y que proponen las regiones en función de los proyectos que ellos presentan. Y bien se refería el señor gobernador al tema del pacto agrario. El pacto agrario va a colocar en el mercado cerca de 1 billón de pesos. ¿En qué? En proyectos. ¿Quiénes presentan los proyectos? Las regiones. ¿Quiénes deciden sobre esos proyectos? Las regiones. A través de los consejos municipales de desarrollo regional, los municipios, cada uno de ellos escogió 5 proyectos y las gobernaciones, cada una de ellas 5 proyectos. El único trámite que da el Ministerio de Agricultura es el de verificación de la estructuración adecuada del proyecto y de el impacto que el proyecto va a tener en la región. De resto, son decisiones de la región. Y se refería el señor gobernador a la reunión de Valledupar, donde con toda claridad el Ministerio de Agricultura expresó, como lo estamos trabajando, que se crearía un esquema, un sistema, y además lo hemos planteado dentro de la misión rural y el doctor José Antonio Campo lo ha recibido con bastante interés, cómo los dineros de la nación, siguiendo los planes de la nación y de las regiones de una manera ordenada, deben ser ejecutados por las regiones. Y de hecho, en el nuevo plan de asistencia técnica que orientará y dirigirá a partir del 2015 Corpoica, es a través de las regiones que vamos a mantener, a sostener y a definir
esa asistencia técnica. Las decisiones municipales y departamentales creo que de forma importante están impactando el desarrollo de esas regiones. Y hay municipios que están tomando determinaciones en el sentido de aprobar o no aprobar determinado tipo de proyectos. Y seguramente nos vamos a encontrar como se encuentra uno en los Estados Unidos, donde hay muchos municipios y hay estados donde para atraer la inversión tienen inclusive consideraciones especiales, porque es fundamental para la nación esos proyectos y para las regiones, no solamente por el empleo que pueden generar, sino por la riqueza que pueden atraer y el desarrollo que se puede lograr. Y yo creo que aquí vamos hacia esos espacios. Voy a hacer más que todo un comentario sobre algunas cosas que han pasado en la Orinoquía y en los llanos orientales. Yo llegué a los llanos en el año 59. En el río Guacavía, aforamos en el año 60 el río Guacavía y en verano tenía 28 metros cúbicos por segundo. Ahorita fueron los de Cormacarena, nos hicieron otra vez aforar el río y tenía 4 metros cúbicos por segundo. El señor gobernador hablaba del agua. Nosotros exportamos con un hermano un arroz desde Puerto López a las Islas Francesas, a Pointe-au-Prince. En la época de Quebrada Blanca exportamos 500 toneladas de arroz. Y me acuerdo que tuvimos muchas dificultades entre el mandar ese arroz, que era con Ramón Plata, que seguramente usted se acordó. Y resulta que nunca se me olvidará, el 28 de diciembre pasaron las embarcaciones por su tierra, Puerto Carreño. Eso es la historia. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? A nosotros se nos olvidó la cordillera oriental. Toda la cordillera oriental está devastada. Yo muchas veces lo he pensionado, pero curiosamente la gente cuando uno le comenta esto mira para otro lado. Todos los ríos están secos, se están secando porque ellos dependían de la cordillera oriental y toda la cordillera está devastada. Al doctor Perfetti le quiero hacer un pequeño comentario. Hay unos... En la Orinoquía y en los llanos orientales determinamos 2 clases de cultivos, los amigables con la naturaleza y los no tan amigables. Los amigables con de la naturaleza son varios, la palma africana, el caucho, los cítricos, el cacao, y dan mucha mano de obra. Para un cultivo de palma africana permanente, usted necesita un trabajador para 7 hectáreas. Para caucho, un trabajador para 5 hectáreas. Y esas son economías que se agrandan los pueblos. Ahí está el ejemplo de los pueblos, pues yo conozco mucho el pueblo de Cumaral, que es un pueblo muy bonito, los invito cuando quieren ver, vive alrededor de La Palma y es un pueblo progresista, donde hay muchas ya industrias pequeñas y todo. Entonces lo que le quiero decir es que al llano hay que mirarlo. Yo digo el llano porque estamos confundidos. El llano es desde la cordillera hasta Venezuela o Brasil. Entonces yo creo que hay que mirar las partes positivas y lo que es más importante, mi punto de vista más importante es, por favor, se están secando los ríos. Sí. Yo voy a hacer un comentario muy respetuoso al doctor Perfetti. Es recordarle que la nación y el Estado son mucho más que una empresa económica. Acarrea una empresa cultural, una empresa histórica, una visión de largo plazo. En segundo lugar, la Orinoquia no es un escenario para los llaneros.
La Orinoquia es un escenario para Colombia. En tercer lugar, las tierras, no obstante que se han valorizado, en la Orinoquia siguen siendo más baratas que en los valles interandinos, sustancialmente más baratas. En cuarto lugar, nunca en la historia de la humanidad había habido un desarrollo tan extraordinario de la ciencia y la tecnología como en estos tiempos. De otra parte, la Orinoquia es vecina a dos países de suma importancia en el mundo, Brasil y Venezuela. Y finalmente, la Orinoquia es mucho más que el sector primario. Es turismo, es minería, es biodiversidad. Quiero terminar haciendo mías las palabras del ministro. Necesitamos una perspectiva más amplia, más generosa, donde quepamos todos, los llaneros también, convencidos que el capitalismo también puede funcionar por fuera del triángulo que conforman Cali, Bogotá y Medellín. A mí me gustaría aclararle un puntico, y es el siguiente. El planteamiento que yo hago precisamente recoge algo de lo que usted estaba diciendo, y es que en las tierras de la altillanura realmente son más baratas, pero si usted mira cómo ha crecido el precio de muchas de esas tierras, de cuando el doctor Herrera creo que llegó allá a hoy, cuánto el precio ha aumentado. ¿Por qué? Porque es que tenemos tierras por ejemplo en la costa atlántica que tienen precios prohibitivos. Usted allá no puede producir los mismos bienes que pudiera algunos de ellos en la altillanura, producir en la altillanura. Entonces, si nosotros tuviéramos una mejor política pública, que no la hemos tenido en Colombia, y por eso es que nosotros nos rezagamos en el desarrollo de la agricultura frente a todos nuestros vecinos de América Latina. O sea, Colombia, con todo el potencial, como dijo el doctor Balcázar ahora, nosotros fuimos un ejemplo y nosotros hoy no somos el ejemplo de crecimiento. Y eso pues no es criticando la política actual, es la política que hemos seguido en las últimas décadas en Colombia. Y uno de las dificultades que tenemos es que esa política genera rentas, y una de esas rentas es de la tierra. Se ha valorizado de tal nivel las tierras en Colombia que hacen que mejor no se utilicen ni se vuelvan más productivas. Entonces, el planteamiento que yo hago es, hombre, ¿por qué no alinderamos o alineamos, mejor la palabra, los incentivos en Colombia y hacemos un mejor uso de la tierra para que cuando lleguemos a la Orinoquia lleguemos en mejores condiciones y hagamos el verdadero desarrollo que allí se puede dar? Entonces, es en parte con los criterios que el doctor Balcázar planteaba, en el sentido de que necesitamos un desarrollo más amplio de toda la agricultura. La agricultura en Colombia tiene un gran potencial y no lo hemos sabido utilizar. Y esa no es la disculpa para irnos a la altillanura, a seguir destruyendo y no creciendo, sino que deberíamos más bien hacer un mejor uso de los recursos, hacer un buen aprovechamiento, generar riqueza a partir de la agricultura y con base en eso poder llegar a hacer de la altillanura una fuente de riqueza y desarrollo. Perdón, yo quiero hacer un complemento. No nos podemos engañar, a la altillanura ya se llegó. Estamos de acuerdo. Y en estos momentos, precisamente iniciamos la próxima semana un ejercicio dentro de lo que se ha denominado el diamante del Caribe y los Santanderes. Y vamos a ofrecerle a todo el Caribe y los Santanderes, el conocimiento de su vocación de la tierra, pero también le vamos a ofrecer dónde están los mercados de lo que ahí se puede sembrar. En el Caribe, en la costa este de los Estados Unidos, en Canadá y en la Comunidad Económica Europea.
y vamos a trabajar sobre las carencias que tienen en esa región para poder ser competitivos y llegar a esos mercados. Por ejemplo, la carne que se está consumiendo en el Caribe es carne argentina, no es carne colombiana ni venezolana, es carne argentina. De modo que nosotros tenemos que mirar los instrumentos de política focalizadamente y tenemos que trabajar ordenadamente. Y por supuesto, la tierra de la costa que no esté siendo debidamente explotada también debe ser debidamente gravada. Y seguramente eso producirá unos efectos en función del costo de la tierra, porque la tierra será más importante en función de lo que produzca y no en función de la rentabilidad que ella misma produzca como un bien de propiedad raíz. De modo que en ese sentido nosotros también tenemos que cambiar nuestra visión y nuestra perspectiva. Y en función de la altillanura y la Orinoquía, que ya se llegó, ya hay inversión allá, ya hay desarrollo. Y en un estudio que hicimos con mucho detenimiento, por ejemplo, de zonas de reserva campesina, es lamentable ver la diferencia entre la economía que se vive allí con la economía que se está viviendo en otras zonas. No hay derecho a que haya colombianos que vivan en la extrema pobreza, extrema, como se está viviendo en esas zonas de reserva campesina y como viven quienes están vinculados en estos momentos a desarrollo productivos importantes. Por supuesto, dejo de presente que siempre y por encima de todo debe preservarse el medio ambiente. Y debo recoger el comentario del doctor Herrera en el sentido de que sí tenemos que ponerle muchísima más atención a recuperar lo que ya hemos devastado y no sacar una cantidad de fantasmas tratando de prevenir sobre lo que vamos a devastar, porque ya el daño que hemos hecho es muy grave y lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar para recuperar ese daño y no permitir que ese tipo de prácticas sigan generándose en el resto del país. Para el doctor Perfetti, buenas tardes. Antes de que hablara el doctor Leonel Pérez, yo estaba seriamente preocupada por la intervención del doctor Perfetti y que ninguno de los llaneros que estamos acá hubiese planteado nada frente a su intervención. Con mucha tristeza ve uno que el desarrollo del país había estado de la cordillera oriental hacia el norte y que ese abandono estatal de más de 500 años en el que ha estado sometida la Orinoquia es precisamente debido a pensamientos como el suyo, doctor Perfetti. Yo creo que, como dijo el ministro, muy bien dicho, la hora de la altillanura y de la Orinoquia llegó y eso no tiene marcha atrás. A pesar del gobierno, la empresa privada, la academia, la investigación, el ICA mismo, el ICA comenzó antes que Embrapa y el ICA desarrolló desde hace más de 30 años tecnología para que fuera, para hacer de esos suelos pobres, saturados de aluminio, ácidos, para hacer de esos suelos productivos, tierras productivas. Primero ICA y de hace 15 años para acá Corpo ICA. Entonces, primero que todo, la tecnología está, los suelos están, el clima es apto, cada vez se descubren mucho más, luego llegan la empresa privada también con científicos brasileros y entre todos han logrado poner a desarrollar más de 150.000 hectáreas que hoy día están plantadas en la altillanura, produciendo riqueza para el país. Entonces, siente uno de verdad tristeza de patria, porque es que además de llaneros somos colombianos, que de verdad personas como usted, doctor Perfetti, piensen
que hay que seguir esperando y que la frontera agrícola tiene que seguir allá quieta, cuando además el país y el mundo están necesitando esos combustibles y esos alimentos que desde la altillanura podemos producir. La verdad, muy extrañada de verdad de su propuesta. Yo también soy llanero, pero quisiera más bien, digamos, interpretando más bien la manera como, o lo que quiere decir también Juan José. Mira, hay un peligro grande que puede haber es que se produzca una avalancha desordenada de ocupación del territorio por pura lógica de crecimiento productivo. Esto puede desencadenar males muy grandes para una región. Es por eso que es necesario, no estoy diciendo que sentémonos a esperar, no. El país tiene que afrontar el desafío de definir las reglas del juego y definir las reglas de ordenamiento del territorio, las reglas digamos, sobre cuál es el modelo o cuál es el panorama que queremos de distribución de los activos económicos, incluida la tierra en el territorio. Eso, mira, si uno deja esto que simplemente vaya ocurriendo y aprovechemos la oportunidad para que ande, el solo tema de la valorización excesiva de la tierra puede convertirse en una especie de aguijón que frustra las mismas posibilidades de desarrollo de la misma altillanura. Necesitamos una política que desincentive el crecimiento de los precios de la tierra en la región. Necesitamos una política que le quite la renta y que haga más bien incentivos para el uso productivo de la tierra. Si hay incentivos al uso productivo de la tierra, vamos a tener más oferta de tierra disponible y menos resistencia a ponerla a disposición de la producción para que cumpla realmente la función social y ambiental, para que esas tierras cumplan esa función social y ambiental. A mí me preocupa un poquito la situación actual de como que llegó el día, ya estamos, hagámosle a toda y que todas las cosas estén, porque yo no veo realmente, mire, esta mañana vimos bastantes cosas sobre la debilidad institucional en el territorio. No hay la presencia de las autoridades ambientales en el territorio. Lo que vimos es de iniciativa de los propios empresarios tratando de interpretar y entender la región y definir sus propios estándares ambientales, porque no hay las regulaciones institucionales a las cuales que permitan que todo el territorio se vaya ordenando. Pero no todos los empresarios tienen la conciencia ambiental que pueden tener, por ejemplo, los casos que nos presentaron aquí. No todos. Y esto es un peligro enorme para la región. Entonces necesitamos, sí, vamos y lo más rápido que podamos, de acuerdo que sí. Es urgente que realmente el país se plantee el tema de cómo realmente producimos las reglas de ocupación y de desarrollo y de ordenamiento productivo del territorio, pero eso es con presencia institucional en el territorio. Eso no se va a poder hacer simplemente con que existe una corporación que no tiene ninguna capacidad técnica ni ninguna capacidad de presencia en el territorio, que no tiene cómo leer y entender el territorio. Hay muchas tareas por hacer y ojalá que las hagamos pronto, porque de todas maneras lo que también tengo claro es que aunque no se hagan, si no se hacen esas cosas, el crecimiento productivo va a avasallar a la altillanura y no lo va a hacer para bien necesariamente. Doctor Balcázar, perdón, tengo que contestarle. Perdón, es que quiero decirle algo a Álvaro. Precisamente cuando uno se enfrenta a un negocio en grande, pues tiene que pensar en grande y las soluciones tienen que ser en grande. El CIRAD de Francia
la Universidad Purdue de los Estados Unidos, el CIAT, le están poniendo toda la atención a la Orinoquía y a la altillanura. La Universidad de Purdue escogió a Colombia. Chile estaba detrás de este proceso e inclusive el presidente Piñera viajó a la universidad porque quería captar la atención de la universidad precisamente para que la oferta de PhD que tenían para estudiar el territorio pues se fuera para Chile. Y gracias a Dios, y tengo que decirlo con toda claridad, al sector privado, a la universidad, en este caso a la Universidad de los Andes, y a alguien colombiano que está en el consejo directivo de la universidad, logramos que la apuesta de la universidad fuera por Colombia y fuera por la Orinoquía. De modo que hay elementos muy importantes que se orientan y se dirigen de una manera ordenada y organizada hacia la Orinoquía y la altillanura. No los desincentivemos, los podemos perder y de futuro eso nos puede costar muy caro. Yo quiero complementar lo que estaba diciendo, y es que efectivamente el proceso no puede ser abrupto, no puede ser desordenado. Yo creo que los industriales de ahí son conscientes de eso. Yo he sido asesora de procesos agroindustriales desde hace 8 años en la altillanura colombiana. Dirijo un centro de estudios para el desarrollo de la Orinoquia, ¿cierto? Conozco el territorio, conozco los agroindustriales que están ahí y por eso me atrevo a decir que es el momento, de una manera obviamente organizada. El mismo COMPES está mostrando un camino. Es cierto que hay debilidad institucional, pero eso es responsabilidad del Estado, que en lugar de que hayan 3 oficinas del ICA, por ejemplo, en toda la Orinoquia, pues pasemos a 10 por lo menos, mientras en el resto del país hay más de 30, ¿cierto? Entonces, son esas acciones del Estado conjuntamente, articuladamente con el sector privado, que tienen que hacer que la altillanura se desarrolle y que la Orinoquia se desarrolle, pero no podemos sentarnos a esperar otros 50 o 100 años, sino que este proceso arrancó y es responsabilidad del Estado ayudar a que se haga de una manera organizada. Desde la región lo estamos haciendo, desde la región que conocemos y que trasegamos, como dijo el gobernador del Bichada, somos conscientes de qué hay que hacer. Pero entonces que no nos vengan a decir que nos sentemos a esperar otros 50 años, otros 500 años, cuando hoy día la Orinoquia le produce al país mucho más Producto Interno Bruto que el resto de Colombia. Bien, desde hace unos años venimos trabajando, entre otras cosas, con el doctor Wills en la cuestión de la Orinoquia, y justamente hace unos años escribimos un libro sobre la mejor Orinoquia que podemos construir. Yo, francamente, tenemos muchas preocupaciones, porque yo estoy parcialmente de acuerdo con el doctor Balcázar de que está siendo muy atropellado el proceso de la Orinoquia. Y ya ejemplos de procesos atropellados en Colombia tenemos muchos. El caso del Urabá antioqueño, los antioqueños juraron y rejuraron que tenían la capacidad, y mire la historia, porque yo leo bastante historia, de hacer una transformación del Urabá antioqueño en forma muy racional. Eso iba a ser la gran perla de la agricultura en Colombia y se volvió un sitio de sangre, de conflicto y de destrucción ambiental. Y lo mismo en Magdalena Media. Entonces uno no puede olvidar que en Colombia hemos hecho esas transformaciones con sangre en forma atropellada por no tener las instituciones estatales bien instaladas. En la Orinoquia yo creo que hoy en día existe exactamente el mismo riesgo, porque no existe la institucionalidad en la Orinoquia, de ninguna manera existe, ni se ve que se vaya a crear. Entonces pueden tener la mejor voluntad de algunos actores económicos, pero si no hay Estado en la Orinoquia de primer nivel, se van a hacer graves daños. El doctor Herrera mencionaba el caso de la Cordillera Oriental. El caso de la Cordillera Oriental es supremamente grave. Y un desarrollo tan rápido sobre la Orinoquia
¿dónde está el agua? Cuando el agua cada vez va a ser más escasa por las razones que dijo el doctor Herrera. ¿Cuánto tiempo nos toma restaurar parte de la cordillera oriental en las partes que son más esenciales? Eso toma unos años. Eso no es una cuestión que vamos a resolver de aquí a mañana. Entonces yo sí personalmente, pues todo el libro que escribimos aquí en los Andes y ahora lo vamos a actualizar y que todo lo que está haciendo el Centro de Estudios de la Orinoquia, pues está dirigido digamos, la premisa nuestra es, se requiere hacer un desarrollo en la Orinoquia amigable con el medio ambiente, para no decir sostenible, como decía el doctor Andrade esta mañana, prudente y un desarrollo social justo. Las experiencias en Colombia son muy dolorosas y hay muchas, ¿no? Entonces, un caso como el del doctor Herrera, que durante años ha estado explorando la Orinoquia, ese no es el caso de muchos empresarios hoy. Muchos empresarios están llegando muy atropelladamente a una región que desconocen, a hacer todo tipo de transformaciones muy desafortunadas, muchas de ellas, y sin que haya una monitoría de ningún ente estatal, ni haya ninguna sociedad civil fuerte que monitoree lo que está pasando. Entonces, digamos, yo creo que en eso tenemos que ser muy conscientes sobre la Orinoquia. La Orinoquia puede ser, hay que pensar también un poco en largo plazo. La Orinoquia es una región para los próximos 100 años. No hay que pensar que es para los próximos 20 años, no, el desarrollo de la Orinoquia va a ser un tema de 100 años. Yo creo que en menos tiempo, es una zona muy extensa, por Dios. Entonces, correr el riesgo de hacer unos daños sociales y ambientales irreversibles por apurarle, yo creo que eso hay que discutirlo más. Yo creo que este espacio que está viendo la Universidad de los Andes, con el Centro de Estudios de la Orinoquia, con la Facultad de Administración, es un espacio que creemos que se utiliza justamente para evaluar eso y para mirar en qué forma se puede hacer ese desarrollo de la Orinoquia en forma prudente. Si ustedes me preguntan a mí hoy la situación, digo, es una locura. La política que existe en la Orinoquia es hagan allá lo que se les dé la gana. No, la política pública implícita es esa. Seguramente hay muchos centros de investigación interesados en la Orinoquia. Eso es producción de conocimiento, pero eso es otra cosa. Y entre otras cosas hay que evaluar muy cuidadosamente la experiencia del Cerrado también. El director del Cerrado en el CIAT, sentado con nosotros en una discusión muy interesante sobre el Cerrado, nos dijo, mire, claro que tenemos unos paquetes tecnológicos en el Cerrado, pero Colombia debía aprender más de los errores que de los aciertos, porque los errores que hemos cometido en el Cerrado son tremendamente costosos. Entre otras cosas, hemos arruinado parte de los recursos hídricos de la región del Cerrado, por no mirar el territorio, nos dijo, por dejar, nos dijo, que actores individuales, que la iniciativa en el Cerrado fuera la suma de iniciativas individuales, y el Estado no estuvo ahí para mirar el territorio y mirar los recursos hídricos. Y dos cosas, digo, 20% de los suelos se están perdiendo, de los suelos que transformamos, que no es una cifra pequeña, y hay un problema hídrico muy serio en alguna de las regiones. Entonces, yo creo que la prudencia es necesaria. Y claro que hay mucha gente entusiasmada por la Orinoquia, pero tenemos que mirar más allá del entusiasmo, qué es lo posible hacer en la Orinoquia hoy y cuáles son las condiciones para que eso se haga bien. Bueno, unas últimas dos preguntas y tenemos que cerrar porque nuestros panelistas tienen que salir a otras. Ministro, Perdón. el UPRA ha hecho una distribución agropecuaria de la Orinoquia mediante un mapa que ha venido trabajando. Usted anuncia una banca de inversión priorizando 6 productos agrícolas y la ganadería, que hoy es el sector que más le aporta al PIB, que más tiene inventarios importantes de desarrollos antiquísimos en esta región, no está contemplada allí. Esta mañana advertía que el UPRA está realizando este diagnóstico desde sus oficinas, están allí tratando de encontrar
a dónde prioriza este tipo de inversiones. Y a mí me parece demasiado riesgoso, porque en lo que usted menciona, en los productos agrícolas, hay muchos que tienen muchas falencias para ser productivos en la Orinoquía en general, más en la altillanura. Entonces yo sugeriría que antes de tomar unas decisiones de inversión en estas bancas, trataran de que los funcionarios que ajustan estos proyectos vayan a las regiones, consulten los productores que están allí, los que ya han hecho trabajo, a Corpoica, que tiene una gran cantidad de investigaciones, y a otro tipo de empresas que tienen mucha información. Yo pienso que hay que ser un poquito, así como los anteriores han dicho que hay que ser prudentes, yo pienso que en este tema también hay que ser prudente, porque estamos entonces en un bazar donde vamos a entregar un poco de recursos sin siquiera saber exactamente cuáles van a hacerse los beneficiarios. Simplemente porque el mapeo dio esto, me parece que es un riesgo. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer las dos preguntas y para poder cerrar. Gracias. Por favor. Buenas. Bueno, mi nombre es Edgar Humberto Cruz, vengo del Piedemonte Llanero y al igual que muchos de los compañeros y vecinos de otros departamentos estamos supremamente preocupados por lo que está sucediendo allí. Formo parte de una comunidad que ha venido viviendo, digamos, las penurias que genera la industria de los hidrocarburos. Quiero felicitar primero a la universidad por generar este espacio, pero quiero llamar la atención con respecto a que aquí debería haber presencia de representantes de las comunidades. La parte social es fundamental, no solamente la industrial, el desarrollo económico. Y teniendo en cuenta la importancia que tiene el agua como constante ambiental transversal para todos los procesos y proyectos productivos, y el gran peligro que está generando y ya está demostrado que ha realizado y que ejerce la industria de los hidrocarburos, quiero llamar la atención aquí a la academia, al señor ministro que me comentó ahora aquí en público que tienen que realizar una articulación entre los ministerios de Agricultura, de Minas y de Medio Ambiente, que no se debería permitir el avance de la industria de los hidrocarburos ni de ningún proyecto minero hasta que no se establezcan seriamente unos estudios hidrogeológicos en todos los territorios para poder establecer si sí son viables o no los proyectos que allí pretenden desarrollar. Y con respecto a la certidumbre jurídica, quería preguntarle al doctor Guillermo Forero, si todavía está, ¿cuál es la posición de los propietarios que están siendo blanco de las, no de expropiaciones, sino de las imposiciones de servidumbre que están realizando los juzgados por petición de las empresas petroleras que acuden a la ley 1274 de 2009 y que independientemente de que el proyecto afecte o no el medio ambiente o digamos el pecunio propio de los propietarios, se les imponen estas servidumbres? Bueno, muchas gracias, señor ministro. Simplemente el planteamiento que hice sobre las cadenas productivas no se refería solamente a la Orinoquía, y planteé que algunas de estas cadenas sí podían tener desarrollo en la altillanura y la Orinoquía, pero no me referí a que todas esas 6 cadenas productivas iban a tener su desarrollo en la Orinoquía. Gobernador. Bueno, yo quiero hacer también claridad, para uno no repetir la historia, tiene que conocerla, y pues de conocimiento en Colombia todos estos sucesos que han pasado en las diferentes partes cuando se dan estos desarrollos agropecuarios, pero obviamente el transcurrir de los años nos da esa experiencia y nos da un conocimiento. Hoy hablamos de otros temas. Hace 20 años no se hablaba de investigación, no se hablaba de ciencia, tecnología e innovación. Hoy se invierte en esto, que estamos empezando, es de este gobierno, con este tema de las regalías, en que pasamos de ser el último país que invertía en ciencia, tecnología e innovación de Sudamérica a estar entre los 5 primeros con ese algo más de $1 billón que maneja
este fondo, por solo citar un fondo, por solo citar un recurso, una fuente. Entonces, pues no podemos hacer estos comparativos. Y en Colombia tenemos los suficientes institutos para hacer la investigación. Se están haciendo investigaciones en temas de agua, en temas de ecosistemas especiales, en temas de energías renovables, en temas de minerías, en temas de materiales terciarios para la red vial. Todo esto se viene haciendo y estos van a ser los argumentos necesarios nuestros para ese desarrollo. O sea, aquí no estamos trabajando sobre suposiciones, aquí tenemos que trabajar, que es lo que más pedimos, es sobre que podamos trabajar sobre esos análisis. Y de igual manera, hace 15 años, 20 años, 10 años, el conflicto armado en Colombia pues tenía otras connotaciones y de ahí la mancha de sangre que ha vivido en nuestro país, pero hoy tenemos otra connotación en los temas de paz, en lo que sucede en Colombia. Claro que la percepción desde acá es diferente. Nosotros en el Bichada, la seguridad, o sea, nosotros tenemos seguridad, el inversionista tenga la tranquilidad que tenemos seguridad y que desde la región pues presionamos para que esto se siga dando de esta manera. Entonces son connotaciones diferentes, hay que hacer referencia a la historia, pero obviamente hoy se viven otros ambientes para el desarrollo. Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, hemos llegado al final de esta jornada que ha resultado realmente muy interesante. Este foro nos abre los ojos en el sentido de que es necesario contar con un espacio permanente de discusión y de diálogo en el que los diferentes actores, el gobierno, los empresarios, los actores sociales, las comunidades, los pueblos indígenas puedan expresar su punto de vista, su visión, sus intereses, sus posiciones. En el Centro de la Orinoquía y la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes estamos dispuestos a mantener ese diálogo. Ha resultado muy enriquecedor, han surgido múltiples preguntas, puntos de vista muy interesantes y la necesidad de continuar dialogando para poder generar un desarrollo regional más sostenible, más equitativo y más productivo en la Orinoquía. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rubén Darío Lizarralde, al doctor Balcázar, al doctor Espinosa y al doctor Perfetti por este panel. Y de esta manera llegamos al final del foro La Tierra en el Desarrollo Productivo y Sostenible de la Orinoquia en un entorno de mercado organizado por el Centro de Estudios de la Orinoquía, CEO y la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Queremos agradecer la presencia de los delegados de diferentes regiones del país, a los conferencistas nacionales y también a los extranjeros que enriquecieron con sus conocimientos esta actividad y por supuesto a todos los asistentes que nos acompañaron durante la jornada. Para el Centro de Estudios de la Orinoquia, lo más importante es buscar soluciones e iniciativas que propendan por el desarrollo y progreso de la Orinoquia colombiana. Muchas gracias por su asistencia y esperamos seguir contando con ustedes en futuros eventos. Muy buenas noches.